Hola niños, ¿cómo están? Vamos a seguir hoy con el tema de la relación entre decimales y porcentajes. Hoy vamos a realizar los ejercicios de la página 214 y 215 de nuestro libro, ¿sí? Así que vamos a ir realizando un ejemplo de cada una de las series para que ustedes puedan observar cómo es que vamos a trabajar cada una de ellas. Empezando por la primera serie. La primera serie dice: relaciona cada número decimal con su fracción decimal, luego cada fracción decimal con su correspondiente porcentaje. Les van a dar tres números decimales, ¿sí? Que son 0.56, 0.38 y 0.14, ¿sí? Y ustedes deben unir con una línea cuál es la fracción que representa a este número decimal y también cuál es el porcentaje que representa a este número decimal o que son equivalentes a este número decimal. Entonces, ¿cuál es la fracción que es equivalente a 0.56? Pues nosotros la vamos a buscar entre la columna donde dice fracción decimal. Y nosotros vamos a saber que 56 centésimos en decimal equivale a la fracción 56 centésimos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a unir nuestro número decimal con nuestra fracción decimal, que sería 56 centésimos. Pero a la vez, después de haber unido con la fracción que es equivalente a este número decimal, lo vamos a unir con su porcentaje. Tal y como lo hicimos ayer en el cuaderno, ¿verdad? En el ejercicio del cuaderno. Me dan el decimal y yo lo paso a porcentaje y a fracción. Entonces, niños, si yo tengo el número decimal 0.56, si yo lo paso a porcentaje me va a dar un 56%. Entonces ustedes buscan el porcentaje y la fracción que se relacionen con el decimal que les están dando en el ejercicio y lo deben unir con una línea, ¿sí? Entonces yo uno estos porque este es el ejemplo, ¿verdad? Ustedes solo deben unir con una línea el decimal con la fracción que sea equivalente y con el porcentaje que sea equivalente también al decimal, ¿sí? Entonces así quedaría el primero. 0.56 va unido con la fracción 56 centésimos y va unido con el porcentaje 56%. Así se realiza entonces la primera serie. La segunda serie, niños, es algo parecido, solo que ya no van a convertirlo a fracción. Aquí ya solo va a ser de decimal a porcentaje. Tienen que unir el decimal con el porcentaje al que es equivalente. ¿Sí? Les dan unos porcentajes y les dan unos números decimales y ustedes deben unir con una línea el decimal con el porcentaje que sea equivalente, ¿sí? Por ejemplo, en la primera tienen un 0.5. ¿A qué porcentaje va a ser equivalente este 0.5? A ver, niños. Este decimal, ¿cuántos decimales tiene? Tiene solo uno. Y recuérdense que para que yo pueda convertir a porcentaje un número decimal, tengo que tener dos decimales, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuántos le vamos a agregar un 0 a este número que es 0.5 para que ya tenga los dos decimales que yo necesito para poderlo convertir a porcentaje? Entonces, si yo tengo el 0.5, le agregamos un 0 aquí al final para poder tener ya los dos decimales que yo necesito para poder pasarlo o para poder convertirlo a porcentaje. Entonces, si yo convierto el 0.50 en un porcentaje, me va a quedar como 50%, ¿verdad? Entonces ustedes unen el 0.5 con el 50%. Pero como les digo, cuando ustedes vean que su decimal solo tiene un número, ¿sí? Así como este que era 0.5, ustedes le tienen que agregar un 0 al final para que el decimal tenga dos números. Recuérdense que si el decimal no tiene dos números, no lo podemos pasar a porcentaje. Siempre tenemos que asegurarnos que el decimal que estamos convirtiendo a porcentaje tenga dos cifras decimales. En este caso tenemos las dos cifras que necesitamos. No las teníamos, pero por eso le agregamos el 0 para que ahora nuestro número ya tenga las dos cifras decimales que necesitamos para pasarlo a porcentaje. Y si se dan cuenta, 0.50 ya lo podemos convertir a porcentaje, que es el 50%, ¿sí? Igualmente entonces hacen ustedes con las demás, unen el decimal con su respectivo porcentaje, pero si ustedes ven que a un decimal le faltan cifras, si solo tiene una cifra, le tienen que agregar un 0, ya saben, al final, para tener dos cifras decimales y así poder convertir ese decimal a porcentaje, ¿sí? Luego la tercera serie dice: expresa cada situación como un porcentaje, ¿sí? Recuérdense que un porcentaje me sirve a mí para indicar que una unidad o un conjunto está partido en 100 partes iguales, ¿sí? Por lo tanto, aquí en los problemas dice, por ejemplo, el primero: de un grupo de 100 deportistas, 25 son atletas. Entonces, ¿qué porcentaje de deportistas son atletas?
Dice que un porcentaje me divide a un conjunto o a una unidad en 100 partes iguales. Y aquí me está diciendo justamente que un grupo de 100 deportistas, eh, cada 25 de ellos son atletas. Entonces, si yo tengo 100 deportistas, quiere decir que mi conjunto está partido en 100, pero 25 de ellos son atletas, entonces el porcentaje que represente a ese problema va a ser que el 25% de los deportistas son atletas, ¿verdad? Así quedaría el primero, entonces 25%. Luego dice, 3 de cada 5 personas se movilizan en bicicleta. ¿Qué porcentaje será de que equivalga a esta fracción o a este decimal? 3 de cada 5. Vean, así como en este problema que dice 3 de cada 5, me quiere indicar que son 3 quintos de personas, ¿sí? 3 quintos de personas que se movilizan en bicicleta, en bicicleta al trabajo. Bueno, entonces tengo la fracción 3 quintos. ¿Cómo hago entonces para pasarla a porcentaje si no es una fracción que tenga el denominador 100 como teníamos las anteriores para poderlo pasar a porcentaje? Pues para pasar 3 quintos a porcentaje, niños, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el denominador por un número que multiplicado por ese denominador me dé como resultado un 100. Ya que yo lo que necesito es que esta fracción que me están dando, convertirla o buscar una fracción equivalente a esta fracción que me están dando que tenga como denominador el número 100, ¿sí? Para que yo ya la pueda pasar a porcentaje. Recuérdense que solo las fracciones que tienen denominador 100 son las que yo puedo representar como un porcentaje. Entonces 3 quintos yo no la puedo representar como un porcentaje, pero si buscamos una fracción equivalente a 3 quintos que tenga como denominador el número 100, entonces ahí sí, ya la voy a poder representar como porcentaje. Entonces, niños, 5 es el denominador de mi fracción. ¿Por qué número tendría que multiplicar yo 5 para que me diera 100? Tengo que multiplicar 5 por 20, ¿sí? Porque 5 por 20 me va a dar 100. Entonces ya tendría una fracción con denominador 100. Pero recuérdense que para buscar fracciones equivalentes, si multiplicamos el denominador de la fracción, también tenemos que multiplicar el numerador de la fracción para poder encontrar la fracción equivalente, ¿verdad? Entonces aquí 3 por 20 nos da 60. Entonces ya encontramos nosotros una fracción equivalente a 3 quintos que tenga como denominador el número 100, si se dan cuenta. Entonces ahora ya podemos convertirla a porcentaje. Ya tenemos la fracción 60 centésimos, ¿sí? Entonces esta fracción 60 centésimos ya es la fracción equivalente, como les digo, a 3 quintos que tiene en el denominador el número 100. Entonces ya la puedo convertir a porcentaje. 60 centésimos en porcentaje me da a dar un 60%, ¿verdad? 60 centésimos pasado a porcentaje es 60%. Entonces, la segunda pregunta sería 60%, ¿verdad? 3 de cada 5 personas se movilizan en bicicleta al trabajo, es decir, el 60%. Luego dice, 8 de cada 10 estudiantes utilizan internet para realizar trabajos. Aquí igual. Tenemos la fracción 8 décimos, ¿sí? Porque dice 8 de cada 10 estudiantes. Quiere decir que tenemos la fracción 8 décimos, ¿sí? Pero ustedes saben que esta fracción 8 décimos no la puedo pasar yo a porcentaje porque no tiene como denominador el número 100. Y para que yo pueda pasar una fracción a porcentaje, tengo que tener como denominador el número 100. Entonces lo que voy a hacer es buscar una fracción equivalente a 8 décimos que tenga en el denominador el número 100. Entonces para encontrarla solo tienen que preguntarse qué número tienen que multiplicar por 10, que es el denominador de mi fracción, para que les dé 100 en el denominador de la nueva fracción. Pues si yo multiplico 10 por 10, eso me va a dar 100, ¿sí? Entonces para que yo encuentre una fracción equivalente a esta que tenga denominador 100, tengo que multiplicar por 10 el denominador. Pero si multiplico por 10 el denominador, también el numerador tiene que ser multiplicado por 10. Y 8 por 10 me va a dar 80. O sea que la fracción equivalente a 8 décimos aquí sería 80 centésimos. Y ya 80 centésimos ya lo puedo pasar a porcentaje, ¿verdad? Si yo convierto esta fracción 80 centésimos a porcentaje, ¿qué porcentaje me daría? Me daría, recuérdense que cuando yo transformo una fracción a porcentaje,
tengo que ver si la fracción ya tiene denominador 100, entonces el porcentaje que representa esa fracción va a ser el numerador de mi fracción. Y el numerador de mi fracción es 80, entonces yo tengo el 80%. ¿Sí? 80 centésimos me representa el 80%. Quiere decir que el 80% de los estudiantes utilizan internet para realizar sus trabajos. Y luego dice, 12 animales de cada 20 de un zoológico son aves. 12 de cada 20, o sea que aquí tenemos la fracción 12 veinteavos, ¿sí? Entonces vamos a representarla. Tenemos la fracción 12 veinteavos. Pero recuérdense que como esta fracción tampoco tiene el número 100 como denominador, no la podemos pasar a porcentaje. Pero sí podemos encontrar una fracción equivalente para 12 veinteavos que sí nos deje pasarla a porcentaje. Recuérdense que siempre que ustedes quieran pasar cualquier fracción a porcentaje, lo que tienen que buscar es que la fracción tenga como denominador el número 100. Si la fracción no tiene como denominador el número 100, busquen una fracción que sea equivalente, multiplicando el denominador de la fracción que ya tienen por el número que les daría como resultado 100. Entonces, si ya tengo en mi denominador de la fracción que tengo el número 20, ¿por qué número tendría que multiplicar yo el 20 para que me dé 100? Yo tengo que multiplicar el 20 por 5. Entonces, si multiplicamos 20 por 5, nos va a dar 100. Ya tengo mi fracción equivalente de denominador 100. Pero ya saben que si el denominador lo multiplican por 5, el numerador también debe ir por 5. Y 12 por 5 me va a dar 60. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí, niños, la fracción equivalente para 12 veinteavos. ¿Cuál sería la fracción equivalente para 12 veinteavos? Sería 60 centésimos. Y nos va a quedar igual que la segunda que hicimos entonces. Si teníamos 60 centésimos, eso representaba el 60%. ¿Sí? Y con eso terminamos entonces la tercera serie. La cuarta serie les queda hacerla a ustedes solitos. Les van a dar el porcentaje, o puede ser que les den el decimal, o puede ser que les den la fracción. Y ustedes deben buscar qué es lo que hace falta. Por ejemplo, en la primera línea la tienen completa, que tienen el porcentaje es 28%. La fracción que es equivalente a 28% es 28 centésimos. Y el número decimal que es equivalente a esa fracción y a ese porcentaje es 0.28. Luego en la segunda línea les dan el decimal y ustedes tienen que buscar la fracción y el porcentaje que sea equivalente, como el ejercicio que yo les di en el cuaderno. Y en la tercera línea les dan la fracción y ustedes deben encontrar el porcentaje y el número decimal que sea equivalente a esa fracción. Pero les están dando una fracción que no tiene como denominador el número 100. Y recuérdense que si no tienen como denominador el número 100, no lo van a poder convertir a porcentaje, ¿sí? Entonces, si yo les doy la fracción 4 quintos, ustedes no van a poder averiguar qué porcentaje es 4 quintos, ¿verdad? Ni a qué decimal se pasa 4 quintos. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar una fracción equivalente para 4 quintos, ¿sí? ¿Qué número le tienen que multiplicar ustedes a 5 para encontrar una fracción que tenga como denominador el número 100? ¿Qué número le multiplicamos a 5 para que nos dé 100? Le vamos a multiplicar 20, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 5 por 20, ahí sí ya me va a quedar una fracción de denominador 100. Entonces, ustedes siempre que encuentren una fracción, niños, a la que quieren pasar a porcentaje, así como esta, pero no tiene el denominador 100, multipliquen el denominador que tienen por el número que haga falta para convertir ese denominador a 100, ¿sí? Pero el mismo número por el que multipliquen el denominador también lo tienen que usar para multiplicar el numerador. No solo se multiplica el denominador, sino que también debemos multiplicar el numerador. Si yo multipliqué por 20 el denominador, multiplico por 20 el numerador y 4 por 20 me va a dar 80. Entonces ya no utilicen ahí en su libro, en la tabla donde dice 4 quintos, ya no la utilicen, sino que cámbienla por 80 centésimos para que ya lo puedan pasar a decimal y a porcentaje mucho más fácil, ¿sí? Ahora dice, la siguiente serie, observa, lee y responde. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de especies en los principales órdenes de insectos. Dice, ¿cuál es el orden con mayor porcentaje? Ustedes revisen su tabla, o su gráfica, mejor dicho, perdón, que es una gráfica circular y les va a indicar cuál es el porcentaje mayor de orden de insectos que existen. Por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos que las coleópteras, que está pintada de verde, va a ser el porcentaje mayor.
¿Por qué? Porque tiene un 36.8%. Es el porcentaje más grande entre todos los órdenes de insectos que tenemos en la gráfica. Y luego dice cuál es el orden con menor porcentaje. Buscamos en nuestra gráfica y se van a dar cuenta ustedes que el orden con menor porcentaje es la ortóptera, ¿sí? Con solo 2.1%. ¿Sí? Entonces ahí ya resolvimos esa serie. Solo era de buscar el porcentaje mayor y el porcentaje menor. Luego dice, lee y observa, luego elige la opción correcta. En el baúl se encuentra la cantidad de monedas que se indica. ¿Cuál es el porcentaje de total de monedas que corresponde a la plata? ¿Sí? Niños, en este baúl hay 50 monedas. Dice que hay 20 de oro, 10 de plata y 20 de cobre. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la fracción primero que corresponde a las monedas de plata. Hay 50 monedas en total, pero ¿cuántas tenemos de plata? Hagamos la fracción. De plata dice que hay 10 monedas. 10 monedas de plata. ¿Sobre cuántas monedas que hay en total? Hay 50 monedas en total. ¿Sí? Entonces tenemos la fracción 10 cincuentavos, es la fracción que representa a las monedas de plata. Pero yo puedo pasar a porcentaje esta fracción. No, ¿por qué? Porque no tiene como denominador el número 100. Entonces yo tengo que convertir el denominador de mi fracción a 100, ¿verdad? Y si mi denominador es 50, ¿por qué número lo multiplico para convertirlo a 100? Pues lo multiplicamos por 2, porque 50 por 2 nos va a dar 100. Recuerden, para pasar una fracción a porcentaje siempre tiene que tener en el denominador un número 100. Entonces ya pasamos, ya convertimos el denominador a 100, pero si multipliqué el denominador por 2, el numerador también lo tengo que multiplicar por 2. Y 10 por 2 me va a dar 20. Ahora, niños, que ya tenemos la fracción 20 centésimos, si lo paso a porcentaje, ¿qué porcentaje representa la fracción 20 centésimos? La fracción 20 centésimos representa el porcentaje de 20%, ¿sí? Por eso es que les digo que siempre las fracciones tienen que tener el denominador 100 para pasarlas a porcentaje, porque si ya tienen el denominador 100 es sumamente fácil pasarlo a porcentaje. Solo copian el numerador de la fracción y ese va a ser su porcentaje, ¿sí? Pero solo se puede transformar una fracción a porcentaje si el denominador es 100. Eso siempre recuerden. Si les piden que pasen una fracción a porcentaje y ven que el denominador no es 100, entonces primero tienen que convertir el denominador a 100, multiplicándolo por el número que haga falta. Y tanto van a multiplicar el denominador por ese número como también el numerador, ¿verdad? Y ya nos quedó aquí entonces que el total o el porcentaje que corresponde a las monedas de plata es el 20%. Y con eso terminaríamos la página. Entonces ya solo terminan ustedes los ejercicios que quedaron pendientes. Entonces, niños, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y los veo luego.